Para mí en este momento el paradigma del periodismo de investigación transnacional es el fenómeno más importante en el mundo de larga duración, ¿no? Estamos con la instantaneidad de la información, repensando el rol del periodismo y la sustitución del periodista por el ciudadano que publica, que pone posts, y bueno, y ahí esa es una conversación larga de qué es periodismo, qué es no, pero lo que nunca va a ser sustituido es el análisis, la investigación, el contexto a la información instantánea. Eso va a perdurar siempre, hasta desde el punto de vista estratégico o profesional, creo que es un nicho en el cual si son buenos, van a tener siempre trabajo. El resto puede ser sustituible. Ese es mi entendimiento. En un mundo globalizado, obviamente se ha transnacionalizado y globalizado la corrupción, el rol de las corporaciones internacionales. Entonces, la respuesta es necesaria, es la de un periodismo transnacional. El periodismo de investigación transnacional se está practicando en distintas partes del mundo, pero nadie ha teorizado o ha pensado hasta el momento cómo se hace y si hay normas para hacerlo, ¿no? Y cuando uno en la academia tiene un trabajo de cualquier ciencia social, uno puede ver la metodología, el proceso, validar o no las fuentes y cómo ha sido el trabajo de investigación y de acuerdo a eso ver qué te sirve y qué no. En periodismo de investigación vos agarrás una investigación de un colega de otro país y es un poco bueno si confías o no en el periodista, pero no conoces el proceso de cómo investigó. Entonces a la hora de juntarte y trabajar en forma conjunta, y eso es lo que pasa en la experiencia europea, los proyectos exitosos han sido aquellos en los cuales el periodista se conocían entre ellos previamente. Entonces había ese grado de confianza. Pensando un poco en eso y en la diversidad de las investigaciones que pueden haber en el mundo, decimos, bueno, ¿por qué no pensar en una metodología en común que podamos compartir? Eso también presenta sus dificultades, porque cada uno tiene su forma de trabajar. Entonces hay quienes me han dicho, bueno, quizás la idea es tener un protocolo. Otros dicen, bueno, un método o una plataforma básica, ética o de cómo se validan las fuentes. Eso es lo que todavía estoy trabajando, cuál sería la propuesta. Como segundo paso, lo que voy a hacer es proponer una investigación que la van a llevar a cabo periodistas de Australia y periodistas de Latinoamérica. Estoy tratando de conseguir los fondos para que sean periodistas pagos. Van a aplicar esa metodología y yo la voy a evaluar a ver cuán eficiente es. Pero la metodología no la estoy proponiendo yo. Voy a entrevistar a más de 300 periodistas de América Latina, investigadores, para que me den sus visiones, porque lo que ha pasado y lo que he recuperado de varios congresos de periodistas internacionales es que está todo muy lindo a la hora de conversar en un seminario, pero después que nos vamos del seminario no pasa nada, no hay investigaciones, a no ser que, bueno, el caso de Roger o de algunos compañeros contados que tienen la iniciativa y hay un intercambio de información, pero no es sistemático. Y la cantidad de investigaciones que se están haciendo en América Latina es increíble. Yo fui el año pasado a México y quedé feliz de lo que están haciendo los colegas en América Latina. Así que este es un poco el marco de el diagnóstico de América Latina en cuanto a investigaciones es que, bueno, si hay una cantidad de calidad de investigaciones periodísticas que además no se conocen en otras partes del mundo. La visión de Uruguay desde el exterior es un estereotipo clásico de qué es América Latina. Uruguay, como, o sea, todos los países, ¿no? Y no hay ni diferenciación entre países. Esa es una responsabilidad de las cadenas internacionales, pero también nuestra de mostrar lo que tenemos, ¿no? Difusión de los informes solo ocurre dentro de los países, salvo excepciones, incluso a veces, bueno, los informes que hicieron los colegas de Subestada, el último, el de Figueredo, tuvo mayor repercusión, pero hubo otros que realmente de alta calidad, y los medios masivos no muchos los levantaron, uno se queda pensando, ¿por qué no? La invisibilidad de las investigaciones afuera de la región, que era lo que decía recién, el incremento del crimen transnacional y una creciente accesibilidad a tecnología a bajo costo. Esto es un medidor de impacto bastante claro, que en 10 años 7 presidentes o expresidentes en América Latina fueron procesados o encarcelados como consecuencia de investigaciones de periodistas. Entonces el objetivo de esta tesis doctoral es, como les decía antes, sugerir prácticas y temas específicos para investigar.
La decisión editorial, esto no es solo Australia, pero este es el ejemplo que conozco, es que la distancia geográfica, y no hay historias que sean de interés periodístico para Australia, no hay conexión entre América Latina y Australia. En 2013, este informe que publiqué mostró, la ex jefa de la DINA está escondida, sigue escondida en Australia, y el pedido de extradición sigue abierto, y hay ahora una movida un poco más grande en Chile. Pero así como ella, hay una serie de militares de toda Latinoamérica escondidos en Australia. Australia ha tenido una política de protección de criminales de guerra de todo el mundo, de unas investigaciones bastante serias. Y lo interesante es cómo después eso no trasciende, ¿no? O sea, están hablando de tu país, es público, y después ese otro país no responde. Ahí es donde yo veo que falta la conexión, ¿no? Es el connect the dots. Pasa esto, pasa esto, pasa esto, y no hay nadie que esté viendo todo como para entender el mundo en que vivimos. Entonces, bueno, estos simplemente son algunas de las organizaciones internacionales de periodistas que vale la pena, si uno entra a esas páginas, siempre tiene material nuevo, original, a veces en inglés, a veces en más de un idioma, y hago mea culpa, no lo estamos consultando y siempre nos estamos repitiendo y refritando cosas que aparecen en los medios cuando podemos tener organizaciones internacionales de periodistas de investigación, ¿verdad? Después en Estados Unidos y Canadá, en esta página aquí están de distintas regiones, estas son solo algunas que yo seleccioné. Si vamos para Asia-Pacífico, esta en Australia creo que es lo mejorcito, y esto funciona dentro de una universidad, que es realmente un lujo. En África, la información que nos llega a nosotros de África es incompleta, parcial, no sabemos nada de África. Pero ellos están publicando en inglés, está ahí, podemos, ¿por qué no sabemos de África? Europa Occidental, Bueno, hoy hablaba con quién era uno de los periodistas que hablaba hoy, Marcelo Pereira, de La Diaria, me decía, a mí me encantaría saber lo que está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo los periodistas de investigación en el mundo árabe? Bueno, tenemos que empezar a crear esos nexos, ¿no? Además es increíble la cantidad de gente que está hablando español en el mundo. La cantidad de turcos y árabes que yo me encuentro que hablan español es impresionante. Entonces, tampoco la barrera del idioma es tan así. En América Latina estos son algunos de los que yo he identificado que son organizaciones o grupos de periodistas que trabajan en periodismo de investigación. Todas las semanas hay una o dos investigaciones periodísticas nuevas, originales, que si uno los cita, y los periodistas están accesibles, y muchos de esos vinculan a los distintos países, pero ellos no pueden más que hacer que publicarlos. Entonces a veces lo que pasa es que están estas organizaciones, porque los medios grandes en general invierten en investigar, pero estas organizaciones o fundaciones que van financiando generan ciertos espacios, pero después no tienen repercusión en los medios masivos, entonces es como que pasan, ¿no? Y no pasa nada. Y creo que ahí está nuestra responsabilidad, en hacer que pase, que hayan consecuencias. Este es un ejemplo de los vínculos entre Chile y Australia. Bueno, el otro 11 de septiembre, no, me equivoqué de botón. El otro 11 de septiembre, que es esa investigación que les dije. La CIA Operación Cóndor. Estos son la participación de Australia en América Latina, no solo, ese es un tema que queda pendiente por investigar, el control estatal o parlamentario de la coordinación de los servicios de inteligencia, el derecho internacional humanitario, los crímenes de lesa humanidad, todos estos son temas posibles de investigación. Brasil y Australia, el caso Roberto, Laudicio Curtis, que fue un muchacho que murió con un ataque de picana de la policía, pero fue feroz, y eso realmente ha puesto las relaciones entre ambos países en vilo, y que de eso, bueno, los policías fueron absueltos hace muy poco. Tráfico de armas desde Paraguay a Australia o vía Australia es un tema que está siendo investigado en este momento. Ecuador, Perú y Australia, las empresas mineras australianas operando en estos países, el impacto medioambiental, los dueños tradicionales de la tierra, o sea, las poblaciones indígenas en Australia tienen determinados cuidados cuando hay operaciones mineras, pero las mismas empresas cuando van a otro país no tienen los mismos protocolos. En realidad, en vez de... Entonces, bueno, que hay poblaciones indígenas de distinta calidad, o sea, hay un cuestionamiento también a esas operaciones.
inversiones. El Salvador, Australia, dos temas grandes. Esta empresa, Oceana Gold, está haciendo un juicio al gobierno de El Salvador, o sea, una empresa, un gobierno, por las ganancias que podría haber tenido y no tuvo en determinadas, en exploraciones que El Salvador limitó. Ahora El Salvador, esto es una simplificación muy grande, ¿no? Pidió ayuda a Canadá, pero el tema de que empresas privadas puedan, o sea, que hagan uso y abuso de su poder económico en contra de un gobierno pobre, también hay un tema ético allí. El rol de Australia en la selección de refugiados de El Salvador en los 80, que muchos de los refugiados de El Salvador que llegaron en realidad eran miembros de los servicios de inteligencia. Entonces los refugiados salvadoreños en cualquier ciudad de Sydney, de Australia, se encuentran con su torturador. Allí mismo hay muchísimos casos, eso nunca ha sido resuelto. Cuba-Australia, esta es una positiva, si te quiero, los cubanos están alfabetizando a los aborígenes australianos en este momento, porque el programa de alfabetización cubano ha probado ser. Entonces van los cubanos con el español a enseñarles inglés a los aborígenes, y está siendo súper exitoso. Los australianos no han sido capaces de hacer eso, y los cubanos lo están haciendo, pero hay que ver por qué, y quién lo está financiando, y qué hay detrás de ese modelo, pero es súper interesante. Nicaragua, el canal de Nicaragua, que sabemos todos que es una inversión china, hay intereses de inversores privados australianos en Nicaragua, recientes, mineros, y están ahora preocupados por el canal, pero no están tan preocupados por la gente de impacto ambiental, sino preocupados por la inversión minera de ellos. Entonces va a aparecer, entonces hay que estar atentos, porque cuando esto empiece, van a aparecer los australianos en contra del canal, pero no porque estén protegiendo a las poblaciones de allí, sino porque están protegiendo, tienen miedo de qué es lo que van a hacer con sus explotaciones mineras. Entonces ahí va a haber hay que estar como atento antes que pase, ¿no? Argentina, Buenos Aires es la central de inteligencia australiana en la región. A partir de allí hay muchos operativos, y el rol de los servicios secretos australianos en la guerra de las Malvinas fue muy grande, y esa es una investigación pendiente. Y esto ha sido Uruguay-Australia, bueno, una negativa y una más positiva. Como decía antes, militares comprometidos por su participación en la dictadura uruguaya, escondidos en Australia. Un caso grande es el de Lemos, vinculado al caso Mitrione, que sigue en Australia con sus dos hijas, los sigue protegiendo, etcétera, pero sigue viviendo en Sydney y no pasa nada. Y una positiva es el impacto del programa Gurí desde Australia para las escuelas rurales uruguayas. Están teniendo un impacto creciente en Australia, juntando un montón de fondos, pero además hay una crítica de los uruguayos en Australia muy fuerte hacia el sistema de escuelas rurales en Uruguay, y diciendo, si nosotros podemos hacer esto, ¿por qué no se puede hacer en Uruguay? Y no sé si eso se está viendo, si se conoce acá este proceso. Y estos son algunos temas desde Australia que vinculan también a América Latina. El tema de los estudiantes internacionales, que ahora tenemos estas visas que son de visa de estudio y trabajo. El tema de los estudiantes internacionales es un tema enorme en Australia, que tiene que ver con que es el segundo rubro de ingresos del producto de Australia, es toda la empresa alrededor, porque no, las empresas, porque no solo es las universidades, pero es, las empresas que dan alojamiento a los estudiantes, es todo lo que está en torno a eso. Lo que ha llevado es a agentes intermediarios a dar información que no es muy acertada sobre qué es lo que van a encontrar en Australia. Y tenemos un índice creciente de suicidios de estudiantes internacionales en Australia. Eso no está entiendo, obviamente porque se les acaba el negocio. Entonces es un tema muy delicado, y que creo que los países que están involucrándose en esto con Australia deberían estar informados como primer paso, y creo que ahí, porque además eso involucra a estudiantes internacionales de todo el mundo. Eso es un caso de investigación transnacional, paradigmático. Tema, de tráfico de drogas que vinculamos países, tráfico de órganos a través de Costa Rica, que Australia, el tráfico de órganos de América Latina, Australia, Costa Rica es el nexo. Las empresas mineras, fundraising, la recaudación de fondos en Australia para América Latina. Es un tema de que hay muchas organizaciones que recaudan fondos para
actividades sociales para el comedor tal y que en realidad van para grupos políticos o para otro tipo de actividades, y no hay mucho control estatal, que en algún momento tenían dentro de un marco de dictadura de ayudar a grupos que necesitaban, pero que en este marco democrático después se cambió un poquito cuál era el objetivo. Y hay otras ONGs que están haciendo un trabajo espectacular de ayuda, hay de todo, entonces no es que por todo el mundo entre una bolsa, pero hay mucha gente que está utilizando el nombre de las necesidades de la sociedad uruguaya para su agenda propia. Y otros que tienen, digamos, una presentación muy clara, que es para actividades de apoyo político, pero hay otros que no. Entonces es otro tema de investigación interesante. Y después hay un paralelismo interesante entre los niños desaparecidos, yo creo, de América Latina y la generación perdida de Australia, ¿no? En cuanto a cómo las sociedades han procesado eso, y qué es lo que se ha investigado y qué no. Así que ese es un poco el panorama general del potencial que yo veo, y esto es algo sumamente prematuro, el potencial de investigaciones. Entonces en dos regiones que aparentemente no tienen nada que ver, hay en una primera aproximación al tema, fácil 20 o 30 temas de investigación. Y bueno, justamente porque yo estoy viviendo en Australia empecé a ver estas conexiones, pero puede ser en cualquier parte del mundo. Y ya para cerrar, y antes de ir con Roger, como yo estoy trabajando ahora en un medio que es el más multicultural del mundo, tenemos radio 74 idiomas con gente de 120 países, mi trabajo es coordinar el contenido de los 74 programas con televisión. Entonces, eso me ha permitido ver el potencial de los contenidos de la gente que viene de esos países en Australia y ver las vinculaciones con sus propios países. Hemos descubierto tráfico de órganos de Eritrea, abortos clandestinos, infanticidios, bueno, de todo tipo de actividades, algunas que generan un poco más como de sonrisa, pero que es complicado. Por ejemplo, los africanos, muchos de ellos compran a las esposas, ¿no? Pero es una práctica que las esposas están de acuerdo, porque es como es. El tema es que cuando llegan a Australia y se compran a la esposa, después se divorcian, el divorcio no existe por ahí en su país, quieren la plata de vuelta, y van a un juez australiano y se arma florderío, se podrán imaginar, ¿no? Porque dicen, ¿cómo? ¿Qué quiere plata de qué? ¿No? Ese tipo de cosas son historias que uno detecta si está cerca de esas comunidades y puede vincularlas al país de origen, ¿no? Entonces, América Latina es uno de esos países, y ya el proyecto uno de los proyectos que estamos trabajando es con Perú y Colombia. Hay una mafia en Colombia y Perú que le da a estudiantes internacionales préstamos, porque para irte tenés que demostrar que tenés determinada cantidad de dinero en el banco, entonces les han ternado dinero para que se puedan ir a Australia. Cuando llegan allá tienen que pagar con intereses que son impagables. Lo que no les dicen es que un estudiante internacional no puede trabajar más de 20 horas por semana. Entonces, fuera de esas 20 horas por semana es todo en negro, entonces les pagan muy poco la hora. Lo cual significa que llegan a situaciones extremas de trabajar 20 horas por día, y si no lo hacen, amenazan a la familia, ha habido accidentes, ha habido gente que le han cortado la mano, o sea, grueso. Entonces es una mafia que opera desde Melbourne con Colombia y Perú. Ese tipo de cosas son las cosas que solo las sabemos si podemos, las podemos saber, están conectados con la comunidad, porque esa gente lo hubiera denunciado. Esas historias, con América Latina hay muchas relaciones, así que bueno, esperemos que esa pueda, en los próximos meses se les mando. Así que ahora pasamos a Roger, que es lo más interesante.